¿Será bíblico confesar nuestros pecados a un hombre? Sí, ¿Deberíamos confesarnos ante un ministro o sacerdote para ser limpios? sí. ¿O será suficiente con hablarle directamente a Dios? ¿Será bíblico confesar nuestros pecados a un hombre? ¿O debemos confesar nuestros pecados solamente a Dios? El apóstol San Juan dicta una verdad clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vemos cómo San Juan dice, si confesamos, y no, si le confesamos. Pero, ¿está mal confesarse ante Dios? Pues no está mal, pero no tendría ningún sentido. Dios ya conoce tu pecado, incluso antes de que lo hayas cometido. Lo que pudiera tener sentido es que le pidieras perdón a Dios y te sintieras arrepentido por haberle fallado. Pero, ¿de verdad te sentirías perdonado? ¿Qué garantía puedes tener? ¿Te sentirías avergonzado? Vergüenza. Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. La práctica de confesarse directamente a Dios era usada en la antigua alianza. Pero, ¿era eficaz? Si tu respuesta es sí, entonces deberías preguntarte, ¿por qué fue necesario que Cristo cargara con los pecados de todo el mundo en la cruz? Pero es totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. ¿Cree tener la autoridad? Pues para una persona alejada de la Iglesia de Dios es más fácil creer que no. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Veamos. Juan capítulo 20, versículo del 20 al 23. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. En este pasaje bíblico vemos cómo Jesús está dando autoridad a los apóstoles de perdonar pecados, diciendo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío. De igual manera pasa cuando Jesús los envía a todo el mundo diciendo, Mateo 28, 18. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Felipe tuvo el encuentro con el eunuco y vio agua, el hombre dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Vemos cómo la palabra de Dios es tan clara diciendo que es Felipe quien lo bautiza, porque son los apóstoles quienes tienen la autoridad dada por Jesús de bautizar. Si nosotros aceptáramos esta idea confusa de que la confesión es solo directamente con Dios, entonces también podríamos decir que una persona podría bautizarse sola, cosa que es antibíblico. Permítame decirle a usted 3 motivos irrefutables por los cuales usted no debe nunca confesarse ante un hombre. En primer lugar, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Puede un hombre perdonar los pecados? Por supuesto que no. Solo Dios puede perdonar los pecados. Marcos 2:7. Pero si Cristo delega ese poder a sus apóstoles, entonces sí tienen ese poder. Los judíos decían, solo Dios, Jesucristo no.
Tenían razón en afirmar que un hombre no tiene poder, pero ignoraban que Jesucristo había recibido de su Padre todo poder. La obra de salvación es una obra divina, y se la encargó a hombres como nosotros. Id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda la creación. El que crea, se salvará; el que no crea, se condenará. Para realizar una obra divina, son necesarios poderes divinos. Por eso Cristo otorgó a sus apóstoles. Pedro y Juan suben al templo y encuentran un paralítico. Pedro le dijo: «Míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, ponte a andar». ¿Qué hemos de hacer? Pedro les contestó: «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados». Hechos 2, 38. Si un pastor puede bautizar para perdón de los pecados, ¿por qué un sacerdote no puede confesar para perdón de los pecados? La práctica de los protestantes contradice su propia doctrina. Irrefutable. En segundo lugar, aquellos hombres que se creen con autoridad para perdonar pecados no están capacitados moralmente, porque ellos son pecadores igual que nosotros. Como podemos observar, en la antigua alianza, los sacerdotes debían primero ofrecer sacrificios para limpiar sus propios pecados y así poder ejercer un sacerdocio santo. Al igual que en el nuevo sacerdocio, puesto por el mismo Jesucristo, un sacerdote no puede dar la absolución sin antes limpiarse él mismo de toda impureza. Como podemos observar al Papa Francisco con mucha humildad confesando sus pecados. Irrefutable. Dentro de la liturgia, nosotros cumplimos lo que escrito está en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Esto sucede en el acto penitencial. Decimos: «Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor». Así como las muchas oraciones que suelen acompañar un acto de contrición, que es una práctica en la cual se le pide perdón a Dios directamente en ausencia de un sacerdote. Dejaremos en la descripción un enlace donde el padre Javier Olivera explica esto detalladamente. Los judíos aún practican la confesión de los pecados en un rito llamado el vidui. La confesión es el eje de Yom Kippur. Durante el vidui se paran un poco inclinados hacia adelante, con la cabeza baja,
se golpean el pecho y confiesan sus pecados, lamentándose cada uno y comprometiéndose a no volver a cometerlos. Entonces nos damos cuenta que la Iglesia aún conserva algo de esto que es muy parecido a la práctica católica dentro del acto penitencial en la misa. Irrefutable.